organizado por la Cámara Boliviana de Blockchain. Mi nombre es Mauricio Torrelio, gerente de la Cámara, y tengo el honor de ser su anfitrión esta tarde en un evento que aborda un tema crucial para el desarrollo del ecosistema blockchain en nuestro país, la normativa y los alcances de los criptoactivos en Bolivia. Para esta ocasión especial contamos con la participación de Fabián Espinosa, delegado de la Comisión Legal de Cablo. Fabián es un destacado abogado regulatorio y su labor ha sido clave en el análisis y desarrollo de marcos normativos que buscan integrar las tecnologías emergentes con el contexto legal boliviano. Estamos seguros de que su exposición será de gran valor para todos nosotros. Antes de eso, haremos una breve explicación de la dinámica de este evento. Antes de darle la palabra al expositor, quisiera explicarles brevemente lo siguiente. La exposición tendrá una duración de 30 minutos, en el cual el expositor nos dará un panorama claro sobre las normativas vigentes y los desafíos. Luego se abrirá un espacio para preguntas de 15 minutos, en el cual, a través del chat o a través de las reacciones, se podrán entregar las preguntas para que las puedan realizar. Bueno, sin más preámbulo, doy la palabra a nuestro expositor, Fabián Espinosa. Fabián, bienvenido y adelante. Muchas gracias, Mauricio. Como siempre, igualmente acá terminando con muy buen talante todo lo que estamos haciendo con la cámara y a todos los que también se están dando en el espacio en este día como para poder abordar, intentando sintetizar y evitar dando simplemente ciertos conceptos teóricos como para hacerlo dinámico y poder interactuar de la mejor manera con unas aproximaciones en este ámbito que quizás podría sonar algo pesado o algo aburrido, pero en cualquier caso creo que el punto de partida va a ser bastante importante y relevante a partir de esta situación. Entonces, bueno, igualmente ya prosiguiendo y aprovechando el tiempo de exposición. La primera idea de partida que se debiese tener en particular es que desde la mirada de las comunidades internacionales, el propio secretario general de Naciones Unidas hace menos de 2 años decía justamente esto, ¿no? Él afirmaba que el sistema financiero es obsoleto, disfuncional e injusto. Y desde el activismo, efectivamente, desde Bitcoin también se hace la referencia de que el Bitcoin es conocido como un dinero rebelde, ¿no? Que efectivamente lo que hace es como revolucionar el sistema tradicional y romper con el paradigma de toda la estructura del sistema económico y toda su regulación, ¿no? Y aquí me detengo en esta palabra porque efectivamente a veces se tiene alguna aproximación de una connotación negativa de esta expresión. Y efectivamente, para poder dejar los cimientos de los derechos específicos y particulares, hablamos de que hay ciertos derechos que los vamos a poder identificar desde nuestra propia Carta Magna, desde la propia Constitución, que cuando hablamos sobre este universo, debiésemos hablar de una libertad patrimonial contractual basados en estos dos artículos en particular de la propia Constitución, en el 108 numeral 14 y en el 308 parágrafo primero y segundo, ¿no? Que engloban específicamente el alcance en el que sepamos que las políticas públicas del Estado nos han tenido relegados de poder ejercer a plenitud esta libertad patrimonial contractual 20 años, ¿no? Desde la primera resolución en 2014, donde ya prohibían esta actividad. Para mostrar un antecedente en relación a la serie de gestiones y acciones en el ámbito jurídico y también poder hablar de que se tienen estrategias para hacer esto, se ha optado desde plataformas de sociedad civil de poder optar por una estrategia tanto, vamos a decir, ofensiva, si vale el término, a través de la interposición de determinados recursos judiciales, pero a su vez también desde la parte propositiva, ¿no? Que no era necesariamente tan judicial, si vale el término, y simplemente como un antecedente, si ustedes le dan un vistazo a todas estas pestañas, es así como nosotros a fines del 2022 iniciábamos
esta travesía, le podría llamar de alguna manera, en la que realmente se han aparejado una serie de documentación jurídica a través de recursos jerárquico, administrativo, etcétera, para los que conocen administrativo, pero para quienes no, tampoco importa tanto, solo para mirar esto, ¿no? Entonces, específicamente, creo que una de las primeras ideas es desmitificar la aproximación de decir que la regulación es algo malo y negativo. Y por eso es que, si ustedes ven estructuralmente hablando, la regulación puede tener estos diferentes alcances. Porque a veces cuando se dice regulación, a veces pareciera que es efectivamente algo necesariamente negativo, que se antepone entre la innovación, o que priva, o que supervisa, o que sobrevigila, etcétera. No necesariamente, porque desde la propia teorización de esta figura, vean ustedes desde el ámbito, finalidad, contenido, etcétera, podemos identificar diferentes tipos de regulaciones. Y evidentemente, sin ningún lugar a dudas, cuando hablamos de este fenómeno de los no necesariamente solo criptoactivos, sino como bien nosotros estamos ahondando, la tecnología madre, le llamamos, que es efectivamente blockchain, la cadena de bloques, que abarca mucho más que activos digitales. Estamos hablando, haciendo además como leales a su propia tecnología descentralizada, es muy idóneo hablar de una desregularización. Es esto lo que se pretende hacer en particular a partir de una mirada jurídica, ¿no? Porque yo acompaño al activismo que dice, ¿cómo vas a querer regular la tecnología descentralizada? Si esto ha nacido precisamente para no ser regulado. Y así más adelante justamente vamos a ver una serie de posibles o potenciales riesgos o consecuencias si acaso no se establece cierto marco de reglas mínimas, le vamos a llamar así. Y es en esta aproximación que, también mostrando muy rápidamente como una suerte de antecedentes, es que creo que la primera es el instrumento para materializar esta garantía sobre la libertad patrimonial contractual era precisamente una iniciativa legislativa, ¿no? Es decir, una ley, una norma con rango necesario para que ya no haya esta prohibición. Y así, como les decía muy rápidamente, como para que tengan el vistazo, han presentado hasta como 3 versiones de iniciativas legislativas. En la parte izquierda ustedes ven la primera versión que se ha presentado justo inclusive a propósito del Día Internacional de las Telecomunicaciones, en el 17 de mayo. Más adelante, para sumarle fuerza, nos hemos aliado a legisladores que inclusive respondían a las diferentes fuerzas políticas y a comunidad civil, a comunidad técnica, que han coadyuvado también al perfeccionamiento de una iniciativa que es la que más lejos ha llegado, presentada en agosto del año pasado, ¿no? Y que, como veíamos, efectivamente ya confluía en una adopción integral de criptos, pero que siempre la verdadera intención ha sido levantar la prohibición. Y es por eso que en esta lucha en la que nos hemos enfrentado ante esta burocracia legislativa, que no necesito explicarla porque todos perfectamente la conocemos, es que en el transcurso de que no había un avance muy tangible en este sentido, y con todos los otros recursos que presentábamos en paralelo contra el Banco Central, es muy interesante poder fijarse en las fechas de cronología en estos tiempos, en el que, como estrategia, la plataforma que dirijo, dijimos, y yo encabecé esto, realmente creo que el camino tiene que ser otro y tiene que ser más minimalista, tiene que ser más concreto. Y como ven, hemos presentado esta iniciativa legislativa de libertad económica y patrimonial a través de la iniciativa el 12 de junio, que tiene que sonar algo, es decir, hay que destacar la fecha de 12 de junio, que prácticamente, como decía, desde el minimalismo, lo que hemos hecho es establecer un artículo único, como ustedes ven en la parte derecha, que dice abrogar la resolución 144, que es la que prohíbe, ¿no?, para salvaguardar los derechos. Es así de concreta y específica. Pero les decía que destaquemos la fecha del 12 de junio porque exactamente una semana después, el Banco Central, en su resolución 082 del 2024, emitía efectivamente la resolución que todos conocemos, en la que mantiene exactamente la misma estructura, que tiene un artículo inicial,
casi el único, porque luego habla de educación financiera y de que se deja sin efecto el resto de anteriores normativas, que dice se deja sin efecto la resolución. Entonces, aparentemente marcar esta incidencia estaba yendo por buen camino, ¿no? A partir de la incidencia de lo que hace el Estado. Ahora, ¿cuáles son las tres estructuras estatales que efectivamente llevan a cabo esta regulación jurídica y normativa sobre activos virtuales y cuáles son sus aproximaciones? Pues el Banco Central, la ASFI, la Autoridad de Supervisión Financiera y la Unidad de Investigaciones Financieras, que es como que yo suelo y procuro decir que es como el policía malo de este trinomio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que empieza a identificar ciertas inconsistencias, porque como ustedes se pueden ver en la parte superior, el Banco Central en sus considerandos dice que conforme a la normativa de servicios financieros, es a la ASFI a la que le corresponde emitir reglamentación específica para con esta temática. Esto lo hace en mención a la resolución donde levanta la prohibición de activos virtuales. Sin embargo, una semana después de que el Banco Central emite esta resolución que levanta la prohibición, la ASFI modifica su reglamento de instrumentos electrónicos de pagos, añade el artículo 17 que ustedes ven en el medio de la diapositiva y en la que en resumen dice yo no voy a intervenir en cualquier tipo de transferencia de activos virtuales y todo aquello que se haga es bajo riesgo del consumidor. Literalmente dice eso el 17, ustedes lo pueden leer, pero para optimizar no encuentro necesario que haga la lectura específica del artículo, pero eso es lo que dice. Y a su vez, la unidad de investigaciones financieras, que nos va a implicar un análisis mayoritario, porque además nosotros hemos, con Mauricio y la coordinación, actualizado esta ponencia, porque la unidad de investigaciones financieras nos ha dado tarea estos últimos días, es que es una de las únicas entidades públicas que desde el propio 2016 era el único que daba una acepción sobre lo que era un activo virtual, pero no era porque tenían una innovación o tenían alguna iniciativa, sino porque estaban emulando conceptos de la propia GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica, para quienes no están en contexto. Y en paralelo, siguiendo con este alcance de la resolución, el Banco Central hacía capacitaciones, que también he tenido oportunidad de acceder al contenido de aquellas, pero que llama la atención, si acaso no dos o tres aproximaciones al respecto. Y vean, estas tres siguientes diapositivas son capturas de la capacitación que hace el Banco Central, no es mía. Muy importante poder destacar esta afirmación. Pero en particular, para seguir con lo que nos dice la Unidad de Investigaciones Financieras, vean ustedes que es curioso cómo en la propia resolución 144-2020, es decir, en la resolución que desde el 2020 hasta mediados de este año prohibía activos, se mencionaba en un informe al que hemos tenido acceso lo que dice que está subrayado, ¿no? Que dice que la UIF ha emitido una nota en la que establece que el país debe contar con una regulación adecuada sobre activos, y no únicamente por cumplir las exigencias de los estándares, sino porque hay riesgos latentes. Pero fíjense ustedes que como que le han hecho un caso omiso a esta recomendación o este estamento que ha hecho la UIF con una nota del propio 2020, es decir, la han tenido como en la congeladora 4 años y ahí empieza a desarrollar los argumentos por los que la propia UIF de alguna manera desarticulaba el sustento de que se prohíba, sino que decía que debería regularse y no solo por seguir el estándar, sino por poder mitigar los riesgos. Y en paralelo con estas últimas actualidades, que vamos a ver más adelante, les decía que estas otras diapositivas son parte de la capacitación del Banco Central, que ahí te desarrolla, en principio, que pareciera que están yendo por buen camino, qué hace cada una de las entidades que nosotros acabamos de ver. Pero hay dos cosas que llaman mucho la atención en lo que ellos le denominan educación financiera. Porque ustedes pueden ver que te dicen de alguna manera como ilustrándote qué debes considerar antes de invertir y establece la regulación como un riesgo. Y esto es bastante que decir desde una mirada jurídico-normativa. Porque dices, oye, pero acabamos de ver que la regulación no es un riesgo o ni siquiera debería ser vista como algo negativo. ¿De qué estamos hablando al considerar la regulación como un riesgo? Si acaso no, más bien es lo que dicen ellos en el 2020 que hay que mitigar. ¿Se dan cuenta? Es como una aproximación. Y luego en paralelo, casi como una aparente contradicción,
establece, esto ya les digo, no es mío, es de la capacitación que hace el Banco Central, establece estas dos tablas de ventajas y desventajas sobre el alcance de los activos y lo pone como una ventaja realizar regulación de proveedores de servicios de activos, que nosotros nos hemos enterado hace menos de una semana, cómo nos ha ido con esto de, entre comillas, regular a los PSABs, que ni siquiera tienes estadísticas verificables para establecer si acaso hay una presencia sobre esto, porque en el informe de Gafilat dice se ha identificado una baja incidencia de presencia de PSABs, pero simplemente se dice eso, pero uno dice, Gafi, ¿cómo ha podido identificar esto si estaba prohibido hace menos de un semestre? Entonces, precisamente por eso no se termina de identificar. Para levantar la atención y de hecho compartir de manera bastante curiosa esto en esta dinámica en la que como utilizamos todos la mensajería de chat de WhatsApp cuando a veces compartimos contenido multimedia en estas fotos que solo las podemos ver una vez, voy a hacer algo similar en esta oportunidad porque voy a compartir algo en un informe que no necesariamente es público, pero no por eso tampoco termina de ser confidencial o restringido y es por eso que me doy la libertad y me permito en estos fines de la Cámara para poder compartir que hay una cierta aproximación del Estado de que nos ha expresado a través de un informe la intención de poder emitir su propio CBDC. Y este es, disculparán ustedes la captura algo informal del informe de una entidad pública. Esto es totalmente legítimo, no es nada inventado ni nada generado por nosotros, en la que la parte final dice que estarían pensando en una opción de plantear el boliviano digital, como ustedes pueden ver en la parte final, entre comillas. Entonces, esto te llama poderosamente la atención porque no encuentro una descripción jurídicamente correcta en lugar de políticamente correcta, como se suele decir, como para describir que esto para mí es hacer trampa. Porque como ustedes saben, las CBDCs en las experiencias internacionales de todo el mundo que hemos podido identificar y se pueden hacer seguimiento, son a partir de una red centralizada, es donde básicamente el remedio es peor que la enfermedad, porque los estados te controlan más a partir de sus redes centralizadas. Y esa es totalmente contraria a la naturaleza de por qué es lo que ha nacido la esencia descentralizada de pseudoanonimato de los activos virtuales, ¿no? Entonces, ahora sí aterrizando, dando estas aproximaciones interesantes a las últimas menciones de la Unidad de Investigaciones Financieras, que como les digo, hasta con cariño se vale el término, que es como el policía malo de toda esta trama, es que el noviembre, a fines de noviembre del 2024, el 22 específicamente, emiten la resolución 56-2024, en la que lo único que hacen es, y este es un acierto, hay que destacarlo, aprueban todas las modificaciones de sus instructivos específicos, que son más de los que están en la derecha, pero ustedes los deben conocer y si acaso les invitamos a que revisen la resolución, porque para hacerlo práctico y dinámico, lo que voy a hacer es extraer simplemente los aspectos más relevantes. Lo que hace con esta resolución, a través de la modificación e inserción en sus instrumentos específicos, que son un catálogo bastante extenso, es levantar a la transacción de activos virtuales como una actividad sospechosa, que anteriormente al 22 de noviembre se contemplaba de una manera discrecional, porque la UIF ponía, para hablar de alguna manera más común, digamos, ponía en una misma bolsa a quien hacía legitimación de ganancias, financiamiento al terrorismo o a quien transaba con criptos. Los metía en la misma bolsa y consideraba cualquiera de esas tres como actividad sospechosa y por tanto, inclusive remitía de oficio a una investigación de fiscalía. Es decir, hay un montón de consecuencias que seguramente quienes son activistas conocen por demás, que sufrían, si vale el término, con esta manera de haber planteado las cosas la unidad. Entonces, desde esta resolución se levanta esto y ya no se considera una actividad sospechosa y en todo caso más bien se considera como un nuevo acápite que se debe considerar a partir del análisis de que es una actividad más, considerando siempre la mirada de que no es una moneda de curso legal, como le denominan ellos en particular, ¿no? Y ya más actual aún, el 4 de diciembre pasado nos sorprenden también
con la resolución administrativa 58/2024, en el que sí esto ha generado bastante turbulencia en la comunidad y no con menos motivos, que efectivamente lo que hacen es designar a cualquier persona natural o jurídica que otra vez recaen en esta discrecionalidad de poner a todos en una misma bolsa y los consideran sujetos obligados a través de informes que, si ustedes revisan la reglamentación de Gafi, están amparados en la confidencialidad. Es decir, no podremos saber por qué específicamente el criterio técnico, no podremos conocer los motivos por los que la UIF considera casi mágicamente que los PSABs, seas persona natural o seas persona jurídica, te consideras un sujeto obligado. Porque si ustedes se fijan en los considerandos, dicen que han optado por considerar a PSABs. De aquí en adelante voy a decir PSABs a las plataformas de servicios de activos virtuales, ¿sí? Simplemente para cortar la locución. Dice que a través de determinados informes técnicos de ellos han optado por considerar a los PSABs sujetos obligados. Pero cuando uno quiere acudir a esos informes, se encuentra con que están bajo un amparo de confidencialidad, conforme al decreto reglamentario del funcionamiento de la OIF. Entonces, esto se traduce en nunca voy a saber por qué ellos han justificado o han resuelto que los PSABs son sujetos obligados. Pero lejos de no conocer esto, que podría ser importante jurídicamente hablando, simplemente resuelven por tanto, primero, designar al sujeto obligado, cual seas persona jurídica o natural, y en cualquiera de estas actividades, y que también implica potencialmente una imprecisión normativa. ¿Por qué? Porque ustedes me darán la razón, más los activistas que están muy metidos en este mundo, que no es lo mismo intercambiar activos o custodiar activos a hacer una simple transferencia. Es decir, lo que me están diciendo es, cuando Binance tiene un modelo de negocio lucrativo en el que mueve bastantes ceros, en particular como una plataforma, está exactamente en la misma categoría en la que yo, como persona natural, he pagado 10 USDTs, he hecho una transferencia a mi mejor amigo por regalo de Navidad. Estoy en lo mismo, porque he hecho una transferencia como persona natural. Entonces, recae en la misma discreción. Además, es contrario al principio de seguridad. Y luego, su segundo acápite te establece no conforme, te pone plazos para hacer. Y te pone plazos en la conformidad en la que, si no los cumples, serás sancionado si incumples esta resolución conforme a su decreto reglamentario nuevamente. Que pueden aproximarse a revisarlo, que efectivamente esta sanción menciona el AKPC. Obviamente esto yo lo he guardado para el final, el hecho de poder mostrar que hace menos de 72 horas han reculado, han metido una otra resolución, y esto va a ser bastante curioso, interesante de mencionar, pero para diversificar esta situación y poner aspectos doctrinarios y a su vez también cumplir con lo que les había mencionado anteriormente. Conociendo este mapa, al margen de esta resolución actual, lo que realmente interesa concluir ya de alguna manera, llegando a la parte final de esta exposición, es poder establecer una regulación de mínima integración regular. Yo no digo que acabamos de decir que era mejor regular, porque es una naturaleza descentralizada, cripto es la revolución, nadie sabe lo que vende bien, como tipo una corriente anónimos de white hat, digamos, ¿no? De sombrero blanco, que no haces el mal, pero es como que el Estado no hace mal. Pero, como también mencionaba, podremos ver en la esta escala de poder identificar las posibles consecuencias desde el ámbito netamente desde el fenómeno de la ciencia jurídica de no poder hacer o de no establecer una regulación de mínima intervención de orden, regla, libertad. ¿Qué es lo que pasa si no lo haces? ¿Qué es lo que estamos atravesando de una manera hasta anecdótica? ¿Qué pasa? Por parte del Estado hay una regulación intervencionista, restrictiva, una sobreregulación. Y además se sabe que la ANSI y el Banco Central, que son las otras dos entidades, están trabajando.
pero con lo que estamos viendo no hay una buena perspectiva, porque va a haber una sobra. En el ámbito más pragmático, las importaciones y exportaciones se ven limitadas porque las empresas y todo el ecosistema está como condicionado, no sabe, dice, ¿cómo hago? ¿Será que me bloquean? ¿Me observan? Mejor no lo hago, me quedo a margen, lo hago de manera no necesariamente tan abierta, transparente, etc. Y por esto, a su vez, al no tener una jerarquía normativa de que hay una normativa específica que te diga bien ciertas reglas específicas, te lleva o te acarrea a una potencial ilegalidad, porque como no hay nada y la resolución del Banco Central simplemente levanta la prohibición pero sin ponerte absolutamente ninguna regla, quedas en un vacío. Y efectivamente esto atenta contra un principio de legalidad que es necesario, como lo sabemos, para posibilitar el ingreso normativo, en el que también, bueno, sigue siendo potencialmente considerada una entidad sospechosa al margen de esta resolución de la UIF. Y lo más importante es que el Estado cumple con estos estándares y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, que es GAFI, para complementar relativamente dónde más el riesgo país que ya tenemos, porque efectivamente, si no cumples con los estándares de GAFI, tu riesgo país latentemente incrementa. Entonces, todo esto se podría englobar y reducir a decir que lo que estamos pretendiendo hacer cuando se propone una regulación de mínima intervención reglamentaria es encontrar seguridad jurídica para los propios y para los de fuera, para inversionistas, para corporaciones de todos los sectores, para todo el ecosistema, de seguridad jurídica. Pero quizás para alguien que no está muy familiarizado con esta fenomenología jurídica, dice, ¿y esto qué es? Seguridad jurídica, como que me dice algo, pero no me termina de decir algo. Y es por eso que me he permitido establecer una suerte de comisión, le vamos a llamar así, como para poder entender y plasmar de mejor manera qué significa realmente esto y por qué lo estamos intentando encontrar a través de una mínima reglamentación sobre activos puntuales. Y se reduce a estas iniciales, son palabras, son extensiones jurídicas en realidad, porque es la que sí habla mostrar nuestra ecuación, ¿no? Es simplemente una fórmula para que entienda mejor lo que identificamos, porque como ven, ahí en la explicación, lo que podemos, lo que queremos, se pretende lograr, inclusive a través de la propia Cámara, que es un sector importante ahora, es identificar certeza sumado a la legalidad y sumado a una jerarquía normativa que hemos dicho que debiese tener cierto rango la norma que dé ciertas reglas. Todo esto sobre una publicidad para que no sea algo que algunos conocen, algunos no terminas de identificar bien qué es en realidad, es una suma interesante a la que le debes restar dos factores en particular. Uno que es la de la objetividad no favorable, efectivamente, es decir, que no tengas este temor de decir, oye, pero ¿qué voy a hacer con todo lo que yo tengo? Si tengo algunos activos virtuales, no sé cómo introducirlos, no sé cómo monetizarlos, creo que hay un banco que hace algo así parecido, no sé, es decir, no tener ese temor de que alguien pueda quedar por atrás, esta es una garantía también, y sumado a una interdicción de cualquier tipo de arbitrariedad que pueda establecerse en este ámbito en el que a veces conocemos a los sujetos que dicen, oye, pero a pesar de que no está prohibido, me siguen bloqueando la cuenta, me siguen observando, la UIF me sigue dando informe para llenar ciertos datos, es decir, todavía hay cierto criterio, esto como más enfocado al particular. Entonces, ahora sí, prácticamente en cierre, he elaborado un esquema de esta regulación normativa con aproximaciones que nosotros debiésemos partir de un fenómeno bastante interesado en el lado del Banco Mundial, que es una parte pues, que yo no voy a entablar, digamos que se revierte con la mención bibliográfica de nuestras fuentes, en la que podríamos partir de un sandbox regulatorio que tiene esta etimología de regulación, vigilancia, supervisión a partir de una innovación, de una prueba-error, que prácticamente se traduce en nuestro léxico normativo a ser una suerte de adendas o de añadiduras normativas, así como también lo ha dicho la propia UIF, que debiese contemplar cuando menos todos estos aspectos que ustedes pueden evidenciar. Simplemente menciono uno de los más álgidos que está en la parte anterior izquierda, que es el régimen tributario, en el que me parece que un elemento más acertado para llevar adelante es cumplir con los lineamientos que ha llevado adelante la OCDE, la Organización de Comercio y Desarrollo Económico de Naciones Unidas, que ha emitido este documento que les invito también a poder
inmiscuirse más, no sé si se ve bien en la pantalla, es un documento que ha elaborado ciertos lineamientos que se titula Impacting Virtual Currencies, en el que efectivamente da ciertas aproximaciones pues, para poder la elaboración de políticas específicas sobre activos virtuales. Y ya todo el mapa que ustedes ven, en el que podríamos extendernos con mayor detalle, pero digamos que para que tengan un pantallazo ilustrativo sobre el respecto, es así. Y como decía, se había abordado al final la relación de esto que han levantado, han suspendido la aplicación de esto que debatíamos, se hace a partir de esta fotografía, digamos, que hemos compartido hace muy poco, que en realidad simplemente la comparto casi en tiempo real en todos los que estamos presentes, pues digamos una manera más sencilla de entender qué es lo que dice esta resolución y que hace menos de 48 horas se ha suspendido y que efectivamente considero, para terminar mi ponencia, que esta suspensión difiero que es simplemente preventiva o momentánea, porque en la parte final de su resolución dice que se ha suspendido para resolver las consultas de todas las partes interesadas sobre el respecto. Entonces, lo que se hace pensar de decir, cuando absuelvan las consultas, van a volver a emitir este criterio del mapa de la resolución 58/2024. Porque también a efectos jurídicos, ya quizás muy detallados, una cosa es suspender, otra cosa es dejar sin efecto, otra es abrogar, otra es derogar. Entonces me quedo con este mapa que también nos debe seguir llamando la atención para conocer cuál es la aproximación de política del Estado y toda esta, digamos, normativa dispersa que nos provee por ahora el Estado en relación a la regulación de activos. Muchas gracias, Fabián. Ahora pasamos al espacio de preguntas. Las preguntas que hubiesen llegado en el chat primero serán mencionadas y también las personas pueden reaccionar para poder generar sus preguntas. Primeramente tenemos una consulta, pero antes de eso vamos a mencionar de que esta sesión va a ser grabada y se va a presentar a través de los canales de las redes sociales correspondientes. Uno de los canales, obviamente, es la página de la Cámara y también a través de otras plataformas como es YouTube. Y ya se les informará en el pronto plazo cuáles serán todos los canales que corresponden. Ahora tenemos comentarios, Fabián, entre ellos de Miguel Ángel Ramírez. Dice, discrepo ya que la resolución menciona que son sujetos obligados personas naturales y jurídicas que actúan como PCAB y en las recomendaciones del GAFI, los PCAB son los TN y PJ que tiene como negocio la compra y venta, custodia, etcétera, de activos virtuales. Si se entendió, Fabián, por favor. Lo que no se entendió es la discrepancia sobre lo que hemos dicho sobre la resolución. Me parece que estaba en medio de la pregunta llegó más temprano. Así que podría ser un tema anterior. Luego tenemos una consulta. Bueno, como decía, un comentario. Dado que considera los activos digitales como activos y no como una moneda de curso legal, ¿cuál sería un posible escenario? ¿Cuál sería un posible escenario de tratamiento impositivo sobre su tratamiento de las operaciones de comercio de activos? Bien, claro, eso que me mostraba en este esquema que había elaborado, en particular obviamente es muy peligroso, ¿no? Juzgar, tal por hacer ciertos documentos de política pública efectivamente sobre el ámbito tributario en particular, y que además tenemos el antecedente de que la entidad de servicios de impuestos personales no tiene buenos antecedentes como para intentar abordar este tipo de temáticas, ¿no? Quizás el antecedente más próximo, por ejemplo, que se ha en un lugar específico es el que ha hecho cuando ha intentado establecer un tributo a los streamings y a determinadas tecnologías emergentes en el sector activo. Y
Por eso nunca hemos encontrado tampoco un vínculo que tenga alguna aproximación sobre esta tipología de entidades que hemos mencionado como para llevar adelante una política tributaria específica en particular por la dificultad que tienen en la trazabilidad de la propia política. Efectivamente, ni siquiera identifica, que esta es una mención importante también que me permito hacer a partir de esta pregunta, en la resolución de la UIF en ninguna de ellas se permite identificar los tipos de activos virtuales que existen, que seguramente ustedes como conocedores del tema sabrán que no es lo mismo hablar de una altcoin, de una stablecoin o de la aplicación de Bitcoin. Gracias, Fabián. Nuevamente tenemos un comentario de Andrés Alberti, nos dice, debería ser parte del código de comercio, no de la normativa financiera. Si quiere responder a ese comentario. Claro, en realidad debería ser parte, también se ha proyectado así en una de nuestras iniciativas legislativas de la Ley de Servicios Financieros en relación específica, porque además obviamente nosotros velamos por la comunidad técnica y las operaciones, debería ser una extensión de la defensa del usuario financiero, del consumidor financiero, que es una figura. De hecho, incluso recuerda que habían plataformas que proponían que debiese haber una defensa del consumidor financiero de criptos, decían, en particular, porque efectivamente como que hasta antes de mediados de año con la resolución vivían bajo la sombra. Es efectivamente un régimen específico de defensa del consumidor financiero, porque efectivamente no es menor, esto sí es un agente que hace que haya un intercambio de naturaleza económico-financiera en el mundo. Gracias. Tenemos levantada la mano de Humberto Medina. Humberto, por favor. Sí, no, perdón, la pregunta era similar, ya fue respondida, gracias. Perfecto. Tenemos una siguiente consulta también de Maximiliano Viana. ¿Cuál es el panorama actual para el público en general, para el usuario en general que necesita acceder a los activos digitales para proseguir con sus actividades comerciales, dado que es la única opción válida para pago a proveedores? ¿Quién lo protege? Ya se dieron muchos casos de cuentas bloqueadas y cerradas en los bancos por estas operaciones. ¿Quién protege al usuario en esta situación? Ya de entrada, la propia ASFI se ha descartado que sea ella, ¿no? Que es la Autoridad de Supervisión y Protección Financiera al Consumidor. La propia ASFI en su artículo 17, como lo hemos puesto, a ver, no sé si por ahí vuelvo a compartir, quizás para retomar lo que le estoy compartiendo. Acá. En el artículo 17 dice, la entidad supervisada para el uso, comercialización y negociación de activos con instrumentos y canales electrónicos autorizados por el banco debe informar al consumidor que las plataformas que se dedican a la venta y comercialización de activos no se encuentran bajo el control, supervisión ni regulación. Es decir, ojo con esos tres verbos. Ni controlan, ni supervisan, ni regulan estas actividades, razón por la que están bajo el riesgo del consumidor. Entonces, si la pregunta es ¿quién te protege? Ya sabes que así no. UIF simplemente te fiscaliza y prácticamente estás cubierto por la propia tecnología descentralizada de encriptación, que es la confianza por la que Bitcoin ha superado también mal un poco el eslogan. Muchas gracias, Fabián. Si Maximiliano quiere un comentario al respecto. Sí, no, muchísimas gracias por la aclaración y es más, me levanta una segunda duda, ya que la normativa que emitió la UIF, dentro de uno de los requisitos que estaba pidiendo de los PSABs para que se registren, es su certificado de ente regulatorio. Entonces, si no hay un ente regulatorio que ve por esto, entonces, ¿cuál sería el documento que tendría que presentar ante ese requerimiento de la UIF? Entonces veo que hay cada vez más vacíos en ese documento que emitieron. Entonces, simplemente cada vez más dudas en este aspecto. Gracias.
Gracias, Maximiliano. Fabián, si tiene algún comentario. En particular, creo que la plataforma de la UIF han generado, pero ya creo que en vano a los ojos de esta suspensión que hemos visto, han generado una pestaña específica sobre plataformas de servicios activos virtuales que se reduce en Google Forms con datos mínimos, en los que ya, porque antes te pedía NIC, te pedía el registro de comercio en SEPREC, es decir, no, lo querían meter, es que pareciera que hay una cultura de la UIF de poner a todos en el mismo montón, no distinguir. Pero creo que han hecho eso, han generado un Google Forms, en particular con una pestaña de PSABs, en el que te pide información y más nada. Pero creo que esto quedará en suspenso o el ingeniero después de fin de semana tendrá que quitarlo, ¿no? De la propia plataforma de la página de la UI. Muchas gracias, Fabián. Si alguien más desea preguntar o complementar sobre lo dicho. Personalmente sí, muy buenas tardes. Quisiera hacer un comentario más que todo. O sea, primeramente estoy muy de acuerdo con el señor Maximiliano de que existen demasiados vacíos. Por ejemplo, esto último que comentó usted, señor Fabián, de que la ASFI no nos va a proteger en el uso de criptoactivos, por ejemplo. En sí, la ley 393 establece que las transacciones financieras deben canalizarse a través de intermediarios debidamente registrados y regulados por la ASFI misma. Entonces, es una contradicción total esto. Y yo tengo tres leyes que quisiera comentar, porque no existen definiciones de lo que viene a ser tecnología descentralizada en la normativa. Por ejemplo, la ley 393, yo lo que considero para poder lograr este sandbox regulatorio que usted está proponiendo, se necesitan definiciones claras y un capítulo totalmente dedicado a lo que viene a ser tecnología descentralizada en la ley 393. También, por ejemplo, la ley 1670, la que es del Banco Central de Bolivia, viene a regular la emisión de moneda y las operaciones con divisas. Y esta tampoco, por ejemplo, o sea, yo personalmente no sé si usted considera esto, pero autorizar al Banco Central a interactuar con redes blockchain reguladas puede facilitar el uso de los tokens digitales. Entonces, para este sandbox regulatorio sería obviamente, o sea, autorizar al Banco Central para que se pueda trabajar de la mano, o sea, trabajar en conjunto, ¿no? Y finalmente hay una ley más que quisiera comentar, que es la ley 1834, que es la de mercado de valores. Obviamente esta impide la creación de instrumentos financieros tokenizados que puedan servir de respaldo, ¿no? Entonces, no existen definiciones concretas en estas leyes y para que pueda realizarse este sandbox regulatorio, o sea, debería incorporarse las definiciones que reconozcan la tokenización de activos financieros, ¿no? No simplemente solo las stablecoins, sino que en la misma, si estamos hablando de la naturaleza de la blockchain, porque obviamente las stablecoins utilizan la blockchain, deberíamos ir no solamente por la punta del iceberg, sino ir por todo. Entonces, obviamente definir lo que es la tecnología blockchain. No sé qué comentario tiene acerca de eso. Me gustaría muchísimo escucharlo. Sí, gracias. Justamente esto ha implicado un debate no menor al momento de presentar esta iniciativa legislativa, porque se decía que en particular podríamos vernos reduccionistas al momento de plantear una iniciativa legislativa que simplemente hable de activos virtuales, porque estás de alguna manera em, menospreciando, digamos, el potencial de la tecnología que lo soporta, que es blockchain. Y por eso es que efectivamente, si pueden revisar, que pues, es pública, pero bueno, en la anterior última gestión ya se archivó la iniciativa legislativa, se pretendía hacer esto, ¿no? En una estrategia de técnica legislativa, hacer de lo macro, de lo general a lo específico y lo que hacía era establecer, digamos, lineamientos sobre la cadena de bloques y específicamente sobre los activos virtuales. En cuanto a las menciones normativas, que además son muy relevantes de tener en el mapa, hay que tener el cuidado de que tanto hablar de la propia ley del Banco Central, que en su propia ley específica, o sea, en una ley específica, emite como única moneda de curso legal el boliviano, y a su vez la ley de servicios financieros y el Código de Comercio y la de mercado de valores,
ninguna de estas leyes hace una mención, tal como dices, ni siquiera de la propia tecnología emergente ni de activos virtuales, pero porque esto es lo que quiere hacer el Banco Central. Porque el Banco Central en sus capacitaciones en la resolución en la que levanta la prohibición es completamente taxativo y hasta reiterativo cuando te dice que no debes confundir que una cripto, además se hablaba con cierta, digo, imprecisión de una criptomoneda, de un criptoactivo o de como ellos le llaman, porque así lo menciona Gafi, activo virtual, que pareciera ya hasta como un juego de palabras. Entonces, no se puede introducir, digamos, ipso facto en la ley de mercado de valores o en la de servicios financieros o modificar alguna legislación del Banco Central porque te dicen que no es moneda de curso legal. Y esto es interesante porque de pronto ves que el Estado cuando le conviene te dice, no es moneda de curso legal. Ten muy presente eso. Pero cuando se trata de exigir obligaciones de registro o de potencialmente intentar poder recaudar algún otro tipo de arancel o cualquier otro este tipo de políticas, ahí ya no dice que no es moneda de curso legal. O sea, es decir, no le importa tanto que no sea una moneda de curso legal, que únicamente es el peso boliviano, y que pasaría el mismo fenómeno que ninguna entidad lo menciona, que es con el dólar norteamericano. No vas a encontrar una ley que te diga que el dólar norteamericano es una moneda de curso legal también, pero no por ello es ilegal y no por eso se fiscaliza y no por eso está en un régimen específico de la UIF. Entonces, es importante tener la mención del cuidado de que a veces también desde lo jurídico estamos en esta tentación de todo llevarlo a una norma, de todo llevarlo a una ley. Y en este caso, como decía, por eso creo que es la idea una reglamentación de mínima intervención, porque ya llevarlo al proceso legislativo de la Asamblea lo encuentro innecesario por la burocracia y por todo ese camino que se debiese llevar, y únicamente emitir una reglamentación idónea a partir de una no desprotección y desde la desregularización de esta tecnología, pero con ciertos parámetros que hemos explicado anteriormente. Muchas gracias, Fabián. Avanzando con las preguntas por el poco tiempo que nos sobra, tenemos en el chat a Wilson Vélez que nos dice, ¿qué relación tú ves que tiene esta suspensión, que es un tema anterior, con lo indicado en el presupuesto general del Estado 2025? Esa es una buena pregunta. Miren que no me he arriesgado, si vale el término, a mencionar este artículo del presupuesto general del Estado porque todavía está en proyecto, se ha aprobado en grande simplemente en la Cámara, pero ahora por la transición y por la coyuntura no se ha hecho una aproximación en particular, pero sí que es importante mencionar que en particular un artículo específico del proyecto por ahora preliminarmente aprobado en primera instancia del presupuesto general del Estado hace una alusión a la que se podría utilizar activos virtuales para el pago de impuestos, ¿no? Sí, seguramente para quien lo ha revisado. Y esto no necesariamente tendría que tener una relación con lo que acaba de hacer la OIF al dejar sin efecto, al suspender específicamente esta resolución, porque estén o no registrados o considerados como sujetos obligados, tanto personas naturales o jurídicas, igualmente el presupuesto, ese estamento del presupuesto general del Estado prosigue. Es decir, no son excluyentes porque el artículo del presupuesto no está supeditado a que las PSAB sean sujetos obligados o que estén registrados como persona natural o jurídica, ¿no? Entonces, al no ser excluyentes y la UIF al tener otra función, me parece que la naturaleza jurídica del artículo del presupuesto general es distinta a la que ha pretendido hacer UIF en este cumplimiento no tan asertivo de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica. Muchas gracias, Fabián. Tenemos un comentario y luego una pregunta de José Jiménez. Cuando el Banco Central establece que las transacciones son a riesgo del usuario, libera muchas responsabilidades de las entidades de control y supervisión. Los exchanges y fintech relacionadas deberían mandar información a la OIF por normas de KYC y ALM. Ese, según mi opinión economista, debería nuestro norte. No sé qué opina.
O sea, bueno, claro, en particular no, es el comentario en el que, como siempre decimos, cuando hay una sobreregulación, a veces suele ser parte del problema y no de la solución. Y efectivamente, por eso aquí gritan mucho los activistas, ¿cómo vas a reglamentar? Nosotros no queremos, estamos bien así, no hay reglas, etcétera. Pero por eso hemos también elaborado ese esquema de esa lista, identificando las posibles consecuencias de las que no haya una regulación de mínima intervención, que, como digo, debía ser de naturaleza reglamentaria. Ernesto nos consulta, y es una de las últimas preguntas. ¿Podría un exchange operar en Bolivia? ¿Debe tener personería jurídica? ¿Debe registrarse en la UIF? Podría, es decir, siempre estamos bajo el aforismo de que todo lo que no está prohibido está permitido y como hasta antes de junio estaba prohibido, en principio ahora debería estar permitido. Sin embargo, tiene que estar atento a todas estas resoluciones de indicaciones que hace la UIF, que es la entidad con la que más problemas podría tener en particular, porque ya hemos visto que ASFI se deslinda. El Banco Central, a su vez, ha dicho, ok, levanto la prohibición, pero ustedes verán que hasta incluso con algún fenómeno de autorregulación tendrán que operar, pero no obstante de aquello, como ya no hay una prohibición, no encuentro un impedimento específico por el que cualquier tipo de configuración de esquema empresarial o corporativo de persona jurídica pudiese operar específicamente con los cumplimientos necesarios de cualquier funcionamiento de persona jurídica con su registro de matrícula de comercio y su número de identificación tributaria. Muchas gracias. Tenemos 3 preguntas finales, pero por un tema de tiempo vamos a tener que elegir una. Juan nos dice, me gustaría preguntar algo sobre la mención de la intención de emitir bolivianos digitales. Ah, ¿Existe desde el comunicado 144 la intención de permitir el uso de activos virtuales? ¿Existe ahora un paso más allá para su aplicación? bueno, sobre las CBDCs es simplemente hasta de alguna manera una infidencia que comparto con la comunidad, ¿no? Por el hecho de que hay un informe de una entidad pública que muestra su intención de hacer una CBDCs. Yo no he identificado, quizás si alguien podría decirlo, un estado en el mundo que haga una CBDC descentralizada. Y como decía, a veces pasa a ser el remedio peor que la enfermedad porque el estado cuando hace una CBDC lo hace en una red centralizada y te controla más que con el dinero fiduciario. Entonces, desde un punto de vista quizás personal, pero técnico a su vez, es totalmente desaconsejable promover o encontrar una viabilidad de una CBDC porque desnaturaliza la esencia descentralizada de pseudoanonimato de la esencia misma de criptoactivos, ¿no? Muchas gracias, Fabián. Y para ir terminando, dejamos el micrófono abierto para alguna pregunta o comentario final de alguno de los asistentes. Fabián, ¿cómo andas? Ella te saluda. ¿Qué tal? Hace rato hacías mención al aforismo de lo que no está prohibido, está permitido. Y bajo ese mismo aforismo, si hoy día se hace algo que no está prohibido, pero que el día de mañana esté prohibido, también la ley nos dice de que no existe retroactividad o sí existiría retroactividad y nosotros daríamos pasible una sanción en ese sentido. Gracias, Henry. No, efectivamente el principio genérico de la norma, del derecho, si se quiere, en su regulación, es que hay una irretroactividad de la ley. Es decir, si hoy ahora no está prohibido y yo lo hago, pero mañana sale algo que dice que lo prohíbe, no pueden irretrotraer la aplicación de la norma para mi aplicación. Y por eso es que, si recuerdan, estaba incluido en esta fórmula casi que de una ecuación que parecía, ¿no? En particular en la que decíamos que para que haya una seguridad jurídica, uno de sus elementos era no poder ir retrotraer de manera no favorable, porque simplemente hay excepciones en la norma donde sí se puede hacer una retroaplicación para anterior temporalmente, que es en casos demasiado específicos, ¿no? Que tienen que ver con el ámbito penal o en menores, en cosas muy específicas. Pero en principio la regla es no puedes retrotraer la norma. Por eso hay una
una figura que es parte de la seguridad jurídica, que es la irretroactividad de la ley. No pueden hacerlo. Y por eso es que ahora la UIF hace este juego, ¿no? De decir, no, bueno, te considero sujeto obligado, regístrate en un plazo de 30 días y si no te sanciono. Y luego dice, no, mejor no. Y la levanta el estamento, lo suspende, ¿no? Pero como digo, la suspensión es peligrosa porque no es definitiva. Pero esa es la respuesta concreta. No se puede en principio retrotraer la norma. Agradecemos nuevamente al abogado Fabián Espinosa por compartir su tiempo y conocimientos con nosotros. Su presentación Mauricio, y la respuesta. es una última pregunta, brevecita, por La favor. ultimita, sí. Muy breve, gracias, Mauricio. Al ser los activos virtuales valores, ¿tú no crees que más bien que la entidad que debería de regular el tema debería ser la que regula justamente el tema de los valores en Bolivia? Sí, definitivamente, como digo, también haciendo alusión a la iniciativa legislativa que hemos hecho, uno de los aportes más importantes y sustanciales era reformar, en realidad incluir un articulado en la ley de mercado de valores en la que se considere como un tipo de activo también. Ahora también, como conocerán, efectivamente en la nomenclatura de la ley de mercado de valores, entiende otra cosa por activo, que no, obviamente no conceptualiza lo que es un activo virtual, pero el alcance terminológico de lo que es un activo para los ojos de la ley de mercado de valores no es el mismo del que debiésemos pretender en relación a un activo virtual. Entonces, esto pasa por lo que también hemos debatido, incluso con expertos que han sido incluso proyectistas de la ley de mercado de valores, que decía, estarías incurriendo en una imprecisión en el hecho de simplemente incluir como un nuevo acápite activo virtual, como quizás un instrumento bursátil. ¿Por qué? Porque la configuración de la ley, cuando habla de activo específicamente, tiene un otro alcance terminológico. Entonces ellos hablaban quizás de hacer una reforma o de hacer un decreto reglamentario específico, ¿no? O sea, habían varias opciones, pero para contestar a la pregunta, en principio sí se pretendía hacer esto. Se hizo una propuesta de reformulación aditiva a la ley de mercado de valores. No obstante, es importante complementar estas visiones que hemos tenido como producto. Perdón, Fabián, el micrófono se desconectó. Perdón, ¿desde qué momento? Miren, no sé qué había pasado. Hace unos 4 segundos. No, ok, no, simplemente decía eso, ¿no? Que al momento de que efectivamente habíamos en la iniciativa legislativa propuesto una adenda de poder insertar la figura en la ley de mercado de valores, teníamos estas consideraciones que hemos debatido con proyectistas de la ley de mercado de valores que nos decían que podríamos incurrir en una imprecisión porque la configuración del alcance terminológico de activo en la ley es diferente a la que se pretende con la definición de activo virtual que la UIF emula a partir de los estándares del Grupo de Acción Financiera. Perfecto, ya las preguntas no son permitidas. Le agradecemos nuevamente al abogado Fabián Espinosa por compartirnos su tiempo y conocimientos con nosotros. Su presentación y las respuestas a nuestras preguntas han sido de gran valor para comprender mejor el entorno legal de los criptoactivos en Bolivia. También agradecer a todos ustedes por acompañarnos y por sus valiosas preguntas. Su interés y participación son esenciales para fortalecer el ecosistema blockchain en nuestro país. Antes de despedirnos, les invito a encender sus cámaras para una foto grupal. Perfecto. A la cuenta de 3 nos tomaremos la foto. 1, 2, 3. Muchas gracias a todos. Finalmente les recordamos que pueden contactarnos para más información a los próximos eventos, a los correos o teléfonos autorizados o escribirnos a legal@cablo.org.bo para la materia legal. Que tengan una excelente noche y esperamos verlos pronto en nuestras siguientes actividades. Muchas gracias nuevamente, doctor. Gracias a todos. Gracias, Mauricio. Un saludo a todos.